Continuamos en el capítulo 3 de Colosenses, meditando en los versículos 5 al 17. Dice así la palabra: Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Muchas veces pensamos, qué bueno sería tener un listado de las cosas que debemos y que no debemos hacer para conducirnos según lo que Dios quiere de nosotros. Bueno, acá tenemos uno. Aparte de esto, están los 10 mandamientos, está el Sermón del Monte, y hay mucha información para nuestra vida. Pero creo que lo que está hablando acá Pablo, y lo hace cada vez más personal, cada vez más íntimo, es sobre nuestro comportamiento práctico, sobre las cosas que debemos vivir en realidad con nuestros hermanos en la iglesia. ¿Cómo nos tenemos que conducir? ¿Cómo debemos cuidar de nuestra vida? ¿De qué cosas tenemos que apartarnos? ¿De qué cosas tenemos que huir incluso para no caer? Creo que este pasaje está centrado en las palabras del Señor Jesús cuando nos enseñaba a orar, que seamos guardados del maligno y también que perdonemos a otros para que seamos perdonados nosotros. Pablo tenía muy en cuenta esta oración, este modelo que el Señor nos dejó para que oremos así y para que de la misma forma pensemos cómo es Dios y cómo Dios quiere que vivamos en comunidad. Algunas de estas recomendaciones tienen que ver con nuestra forma de vivir la diaria, de conducirnos entre las personas de este mundo, en el trabajo, en los estudios, en la familia, pero especialmente lo hace en relación a la iglesia.
porque de alguna forma nos está mostrando cómo hemos sido llamados a desechar ese viejo hombre, ese que tenía malos hábitos y que de esa forma se conducía con los demás, y nos ha introducido en un nuevo mundo, en un nuevo hogar donde podemos comportarnos con nuestra familia de la fe de una manera como Cristo nos enseña, sabiendo que Él es el que produce esta renovación, y esta renovación no tiene distinción de personas, no es solo para los judíos, ni solo para los griegos, ni para los bárbaros, ni para los libres, ni para los esclavos, es para todos, porque Cristo es el todo y en todos. Y no solamente nos da un listado de no nos da un listado de cosas que no debemos hacer, sino de cómo debemos reemplazar esas cosas que veníamos haciendo mal por aquellas que debemos hacer bien. Y nos habla en este sentido. Es como sacarse la ropa vieja y ponerse una nueva. Qué agradable es estar de estreno, ponerse algo que nos quede bien, algo que tiene ese olorcito a nuevo y que nos hace sentir bien en nuestra piel. De la misma forma, como escogidos de Dios, debemos revestirnos de santidad, de amor, de compasión, de bondad, de humildad, de paciencia, de mansedumbre. Debemos ponernos la camisa que soporte a los otros. Debemos ponernos el saco del perdón. Debemos ponernos el calzado con el que podamos ir a hablarles a otros del Señor. Y da este ejemplo, ¿no? Simple, pero qué claro, para que lo pensemos y para que lo pongamos en práctica. Y más aún, toma este ejemplo y lo lleva hasta el ámbito mismo de la iglesia. Porque en la iglesia cada uno trae sabiduría de Dios, cada uno de los que llegamos al cuerpo de Cristo a través de la fe, podemos enseñar a otro, no solamente con palabras, sino con actitudes, también con himnos, con canciones, con acciones de gracia, con oraciones. Todo esto tiene un nombre, se llama liturgia. Y la liturgia no es solo una costumbre fría, sino que la misma palabra, liturgia, viene del servicio de adoración que podemos hacer a nuestro Dios en la iglesia. Y esto nos lleva a pensar en el servicio. ¿Cómo estamos llevando ese servicio de adoración cada uno de nosotros? No pensemos solamente en aquellos que nos dirigen o que dirigen el culto. Pensemos en cada uno de nosotros. ¿Qué llevamos? ¿Qué aportamos al cuerpo de Cristo? ¿Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor? Si es así, seguramente estarás bendiciendo a tu hermano. Pénsalo. ¿Qué vas a llevar el próximo domingo al encuentro con el cuerpo de Cristo? ¿Vas a llevar palabra? ¿Vas a llevar canción? ¿Vas a llevar oración? ¿Vas a llevar buen ánimo? Pénsalo y ora para que el Señor te dé eso que es tan necesario en su iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos habla de una forma clara, sencilla, y nos dice qué cosas te desagradan y qué cosas te agradan de nuestras vidas. Señor, gracias por darnos
tu consejo. Y gracias por la Iglesia. Porque a pesar de que no somos perfectos, sí podemos pensar que nos acercamos cada vez más en el conocimiento tuyo a hacer ese pueblo santo que vos santificaste a través de la cruz, pero que en este camino sigue creciendo, sigue bendiciendo y sigue siendo luz y sal a este mundo que tanto te necesita. Ayúdanos a hacer esa iglesia que vos enviaste a este mundo y a llevar tu nombre en alto, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.